Gracias. Ay, perdón, perdón. Bueno, ya lo escucharé en repetición, felizmente, a mi colega Tamara. Perdón, les tengo que decir, tuve que hacer una junta aquí en la otra mesa de la escuela porque mi hija no tiene clases y ya empezó el curso escolar y pago una escuela particular. Pero bueno, ya estoy aquí, escribí una ponencia, escribí una ponencia de un caso que les quiero, no lo voy a leer, pero si alguien lo quiere saber o sea, como escrito, aquí lo tengo, se los puedo pasar, pero les voy a comentar cómo fue este caso. Miren, yo tenía, bueno, primero quiero decir que me llamo Lilia Isabel López Ferman, que estoy en la licenciatura en Historia, que agradezco muchísimo al profesor Arturo Alonso haberme invitado, que estoy muy complacida de que haya un público que se interese por este tema, porque considero que este tipo de foros ayudan a crear conciencia, que esto es como cuando ve uno en YouTube a las sobrevivientes de abuso de cualquier tipo, ¿no? De violencia familiar o doméstica, o lo que sea, o de abuso sexual, que cuentan su experiencia y entonces uno aprende, ahora sí que en cabeza ajena, cómo opera el agresor. Entonces, me parece que es muy interesante. Entonces, yo me centré en la ponencia justamente en cómo opera el agresor. Lo que yo traté de hacer es, rescaté un caso que conozco muy cercano y además conozco a las profesoras a las que le sucedió y es un caso que pasó en una máxima casa de estudios, o sea, no voy a decir los nombres de las personas porque les prometí que iba a guardar su identidad, porque ellas están, como dice Omar, ahorita todavía en el proceso postraumático. Esto pasó hace 3 años, pero perdieron el trabajo y perdieron todo lo que tenían en ese momento. Y les voy a comentar cómo pasó. Bueno, yo me centré en las acciones que hizo el agresor. Y lo que hice fue tratar de documentarlas porque los recuerdos de las víctimas son muy inconexos. Y eso tiene que ver con el trauma. Ellas recordaban pedazos y partes y cuando contaban la historia, yo no entendía, o sea, como que pareciera ser que no son graves, pero ya cuando ves cómo se van engranando un hecho con otro, me parece que sí se vuelven como graves, ¿no? Porque me quedó muy grabado que el doctor Iñaki, que es un experto en España, ¿no? Sobre el mobbing, decía, ¿cómo sabes cuando alguien sufre mobbing? Y dice, bueno, vamos a poner un ejemplo de una persona que saca su coche y atropella sin querer a una abuelita, ¿no? O a una persona X. Entonces imagínate, la atropellas y dices, bueno, perdón, no me fijé, ¿no? Bueno, pero ¿qué te parece que diario, cada semana, durante un tiempo frecuente, sacas tu coche y atropellas a la misma persona? Entonces ya sabes que no es casualidad, ¿no? Entonces, estas profesoras cuentan estas pequeñas acciones que cuando en las juntas en los meses dices, no, o sea, este atropello no es por casualidad, verdaderamente aquí hubo un problema de mobbing. Y bueno, el caso empezó, son 3 profesoras afectadas y el caso empezó porque digamos que una de ellas, a la que he llamado Daniela, ella obtuvo un puesto de muy alto nivel en una universidad. Ella es una persona incluso todavía muy conocida en su disciplina y ella en ese momento era profesora de tiempo completo. Ella era investigadora titular, todos los cargos que tenía, era profesora de tiempo completo, era investigadora titular, tenía a su cargo un laboratorio de alto nivel, dirigía un grupo de investigadores de alto perfil, todos aprobados por CONACYT, era investigadora titular y además tenía una dirección administrativa de investigación, o sea, tenía muchos cargos. Una persona muy talentosa, con muchos años de experiencia, y entonces entra a trabajar, pero cuando ella llega, le dicen, es que sabes que te íbamos a dar el cargo de ser directora de esta área, pero ya no te lo pudimos dar porque llegó otra persona altamente recomendada. Entonces, eso es una cosa muy importante que tomar en cuenta. Si lo vemos como antropólogos, este asunto de la conexión, de ganarte el puesto por la conexión y no ganarte el puesto por el esfuerzo. Entonces ya cuando se ganan el puesto por la conexión, ya hay como
una especie como de juego operativo en la cabeza de entonces yo merezco y puedo hacer lo que yo quiera. Entonces, tienen desde el principio, Daniela y su jefa, una relación fría y distante que nunca logra como empatarse. Ellas siempre son como no amigas. Entonces, cuando uno lee la teoría del mobbing y te das cuenta que hay una fase como de encantamiento, de conocer a la víctima, de ver cómo es el blanco, sus debilidades, en este caso te das cuenta que no la hubo porque desde el principio ellas compitieron por el poder de tener el control de la institución. Entonces, a Daniela le dan esta área de investigación y tiene mucho poder, tiene el poder de firmar los proyectos de investigación de otros colegas. Entonces, a mí me pareció muy interesante cuando las compañeras me empezaron a relatar cómo actuaba la jefa, la directora del área. Ella no venía del medio académico. Es una mujer, porque me la describen, es muy menuda, y como no venía del medio académico, sino que estaba altamente recomendada por fuerzas políticas, entonces ella lo que hace es que ella, desde que llega al lugar, viste súper elegante, viste con ropa de marca, usa perfumes extremadamente fuertes, deja una estela de olor a donde va, usa todos los accesorios súper bien combinados. Y entonces yo como antropóloga empecé a interpretar que estos eran símbolos de su poder, que ella no podía compararse con el poder de Daniela en términos académicos, pero ella tenía otros símbolos. Entonces fue muy interesante porque me contaron las investigadoras que esta actitud, así de mucha elegancia, de mucho prestigio, la hacía comportarse como si fuera la dueña de la oficina. Y esto va a ser un punto clave. El agresor siempre va a sentir que él es el dueño de la situación. No va a permitir que llegue alguien externo a querer tomar lo que él cree que le corresponde. Entonces ella creía que le correspondía ser la dueña de la oficina. Entonces, una cosa muy interesante que me contaron, que yo relato en este caso, en la fase del conflicto, no, en la fase de la seducción, es que como ella no logra seducir a Daniela, entonces va a empezar a seducir a todo el departamento, a todos los demás. Entonces les digo, viste muy, muy elegante, tiene muchos aires de gran señora, se comporta con todos como si fuera la dueña de la empresa, en lugar de ser una administradora de una universidad pública. Y luego, para poder como que se den cuenta de la operatividad de esta seducción que hace con el entorno, es que empieza a cambiar o a intercambiar los roles y los papeles de la gente que trabaja ahí. Entonces, cada trabajador, eso yo tuve que consultar a un abogado laboral para preguntarle y entender cómo funciona un trabajo, ¿no? Porque uno solo es trabajador, punto. Y entonces él me decía, es que todo trabajo es una máquina. Y toda máquina tiene piezas pequeñas que tienen una función. Y esa función tiene tareas. Entonces, digamos que yo entendí a partir de ese ejemplo que lo que hizo esta acosadora fue que empezó a intercambiar las tareas de diferentes departamentos. Fíjense el ejemplo. Le dio a un trabajador que tenía ella, que ella contrató, le dio la tarea de hacer la página oficial de la institución, pero esta persona no era la más capacitada, no era la que sabía hacer todas las cuestiones sobre hacer páginas. En cambio, le quitó el derecho de hacer la página al ingeniero de cómputo, que era la persona más capacitada. Y uno dice, bueno, pero ¿eso qué tiene de malo, no? A lo mejor quería que lo hiciera la otra persona. Todo el tiempo cruzaba roles, todo el tiempo cruzaba tareas, y entonces iba restándole poder a las personas que tenían un cargo y le daba poder a otras personas que no tenían el mismo cargo. Entonces lo que hizo fue que se ganó fieles compañeros leales, que después no podían contradecirla, porque les estaba dando
digamos que dosis de poder y control, ¿no? Entonces, cuando tú pones a una persona de menor jerarquía para que compita con una de mayor jerarquía y la apoyas diciéndole, tú vas, tú puedes, tú sabes, tú, yo confío en ti, pues lo fue elevando de nivel, de tal manera que a las personas que sí tenían la capacidad y la jerarquía, las fue desplazando y fue subiendo a las personas de mayor nivel. Así pasó como 2 años, no se veía nada más que estas contradicciones, y entonces las profesoras me cuentan que ellas no entendían por qué actuaba de esa manera, que incluso en la oficina decían, bueno, algún día se le va a revertir y va a ver que esto que hizo no era correcto. Y no, lo que estaba haciendo era crear aliados todo el tiempo. Entonces, para que no me gane el tiempo, es un texto un poco largo, pero yo les digo que si quieren conocer el caso, está muy dramático, porque, bueno, me va a brincar a la parte entonces de conflicto, y lo que sucedió en el conflicto fue que la jefa de la investigadora empezó a observar que había ciertos detalles con Daniela que eran como su debilidad, y es que ella era como que tenía un carácter muy firme, ¿no? Y se tenía un carácter muy serio, era muy firme, y entonces, digamos que era muy ruda con las reglas. Entonces, Daniela dice que en la fase de conflicto, para poderle restar poder, empezó a darle también, o sea, no solo había cruzado roles ni tareas, sino que empezó a concederle a otros miembros del equipo prebendas que no tenían por qué tener. Por ejemplo, para ser investigador de planta tenían que haber pasado 3 años y haber cumplido como cierto número de publicaciones. Bueno, la directora, esta jefa, hizo que el personal que no debería haber tenido su planta la ganara. Entonces se volvió a ganar adeptos. Y eso hizo que creara enemigos fabricados contra Daniela, porque al concederle a las personas cosas que no debieron obtener, que no era su momento ni su tiempo, entonces hizo que como que dirigió la mirada de ella es la enemiga, ella es a la que hay que atacar, ella es la que no te deja crecer. Entonces, de tal manera que empezó a convertir a todo el lugar en enemigo de Daniela. Eventó definitivamente cuando faltaba un año para que la jefa terminara su cargo. Entonces, antes de un año, se aceleró el conflicto, de tal manera que empezaron a restarle, y eso es muy interesante porque la teoría del mobbing no se equivoca. Yo analicé este caso tomando en cuenta el ítems de Cisneros, que hizo Iñaki, de los 43 elementos que conforman el mobbing, que uno puede saber si hay mobbing a partir de identificar los 43 elementos, y en el caso de Daniela se cumplen 25. Uno de ellos era que se les empezó a quitar trabajo, restarles trabajo. Entonces, a su brazo derecho de Daniela, a su auxiliar, que además todos eran doctoras, le quitaron el trabajo que tenía y se lo dieron a otra amiga de la jefa. Y al quitarle el trabajo que tenía, le dieron tareas muy absurdas y que además la humillaban. Por ejemplo, se volvió la mandadera de los documentos. O sea, le decían, tú, como no tienes nada que hacer, entonces ve a dejar estos documentos a tal instituto. Entonces velos a dejar ahora con ACID. Entonces que te sellen. Entonces ella reclamaba y le decía, no, pues es que ya no tienes este trabajo. O sea, ahora tienes que hacer este otro. Pero nadie podía, como digamos, defenderlas porque habían tejido esta red de control, de dar prebendas, de hacerse la gran señora. Entonces llegó un punto donde prácticamente todo el departamento estaba inamovible, ¿no? Entonces, bueno, lo siguiente que pasó, les quitaron tareas y les empezaron a esconder información. Hay un elemento que me parece bien interesante que menciona esta Solén de España, que también es de España, que ella dice que las fiestas y las reuniones, eso es muy antropológico, ella es trabajadora social, pero dice las fiestas y las reuniones suavizan y matizan como esa agresión que tenemos los seres humanos, como que todo el tiempo cuando vas a una fiesta haces un pacto. Entonces ellas recuerdan que las dejaron de invitar a las reuniones, que después se aglutinó todo el grupo de la jefa y que ya no las invitaban a las reuniones.
hicieron, alguna vez las cacharon haciendo un intercambio de tazas, hacía un fin de año, y ellas no habían sido invitadas, solo ellas no habían sido invitadas, Daniela y su asistente. Y empezaron a ver como que dices, bueno, ¿qué importa? Pues al fin que ni nos hace falta una taza, pero no era eso, sino que empezaron a excluirlas, a relegarlas. O sea que es bien interesante que uno lea atrás de las acciones. O sea, esas que se ven como acciones aparentemente inofensivas son simbólicas. Y como antropólogos podemos sacarle muchísimo jugo porque al ser simbólicas representan cómo se está comportando el grupo. Entonces las dejaron de invitar, se burlaban de ellas, hicieron un chat aparte. Entonces había un chat como normal, donde estaban todos, donde no se movía información, y aparte ellas tenían un chat donde se morían de la risa, como dice el profesor Arturo Alonso, se mandaban memes de las otras, las insultaban, o sea, calentaban todo el tiempo motores para poderlas seguir acosando. Ya en la parte también del conflicto, a Daniela le empezaron a quitar, le empezaron a decir que le iban a quitar cargos porque estaba muy presionada, porque la veían muy enferma, le prohibieron que fuera a las juntas con su asistente, porque su asistente le ayudaba cuando tenía muchas cosas que hacer. Entonces le decían, no, no vas a la junta con tu asistente, ven tú sola. Y cuando estaba, dice Daniela que cuando estaba en las juntas, lo que tenía era así, todos se le aventaban encima. Ella siempre refiere la palabra hienas. Dice, ¿has visto a las hienas comiéndose una presa? Pues igual, se aventaban como hienas ante cualquier cosa que nosotros hacíamos. Incluso si nos equivocábamos en alguna carta, en una palabra, se nos aventaban encima y nos hacían sentir que no éramos capaces de desarrollar el trabajo. Entonces se fue tejiendo todo este asunto y bueno, la parte ya de donde desató ya definitivamente el acoso, que tiene que ver con esto que decía también el profesor Omar, que se hace mobbing, se hizo scouting, o sea, se hizo de todo, porque como ya estaba la jefa muy manipulada todo el ambiente laboral, ya no había manera prácticamente de que estas investigadoras fueran apoyadas por sus propios colegas. Entonces, lo que pasó fue que el acoso llegó al punto donde llamaron a Daniela, le avisaron un día en la noche, mañana tenemos una junta y tienes que venir. Y entonces al otro día, muy temprano, hicieron una junta, ella fue con su asistente, la sentaron en una mesa y dicen que había como 20 personas que trabajaban en el departamento y cada persona le empezó a decir de cosas, verdades, mentiras, le empezó a acusar, le empezaron a insultar, le decían, tú pusiste en la página que eras miembro de CONACYT, pero no es cierto, nunca te quedaste. Bueno, porque era candidata, ¿no? Entonces dice, es que en ese momento cuando me pidieron la información, yo era candidata, pero después, por problemas que tuvo, no pudo, siguió siendo candidata, pero creo que no llegó a nivel 1. Entonces le decían, pero es una mentirosa. Entonces tú lo que estás haciendo es mentirnos. O sea, todo el tiempo buscaban como defectos pequeñitos y los maximizaban y los amplificaban de tal manera que, bueno, ellas cuentan que les dieron literalmente una golpiza. O sea, que si hubiera sido como con puños y patadas, las hubieran dejado casi muertas. Pasó el momento, ya, se acabó. Sí, ya nada más para cerrar. Pasó el momento donde a los 15 días de esta golpiza emocional, le pidieron su renuncia. La presión era tanta que en su casa, o sea, se peleó con su esposo así a muerte, el esposo la dejó, la hija también estaba tan mal que la hija no podía convivir con ella, le quitaron las clases, le pidieron un día en la noche, después, o sea, pero vean el mecanismo, ¿no? De operatividad. O sea, primero la golpearon emocionalmente para que indefensa psicológicamente pudieran hacerle todo lo demás. Al golpearla psicológicamente, después le empezaron a quitar todos los cargos y al final la corrieron. Corrieron a todo el equipo, un equipo incluso ellas tienen reconocimientos internacionales y las corrieron. Y después, muy simbólicamente, todo el equipo más cercano a la coordinadora se repartió todo lo que Daniela había hecho. Daniela dejó como 15 proyectos avalados por CONACYT con dinero de CONACYT y se los repartieron entre ellos.
todo el laboratorio lo ofertaron a un nuevo investigador que no tenía las calidades y las credenciales que ella tenía. Sus clases también se las dejaron a todos los aliados. O sea, al final, si lo vemos representado como en una imagen, es como si lo hubieran destripado y se repartieron así como caníbales golosamente todas las partes. A mí me parece un caso muy dramático porque son personas con mucho prestigio en la academia y el punto final para cerrar es que no hubo manera de defenderlas porque no se documentó desde el principio el caso. Se perdió mucha información. No recordaban, porque como habían sido uno tras otro los momentos de terror, no recordaban qué había pasado entre primero y segundo, ¿no? Tuvieron que ir con el rector y tuvieron que decirle qué estaba pasando y el rector apenas si daba crédito, las mandan al lugar como de donde están los abogados y los abogados les dicen, eso no se puede documentar y eso no se puede defender. Y entonces las dejan en la indefensión total dentro de la institución. Entonces, para cerrar, les quiero decir varias cosas en particular. La primera es que con estas experiencias yo me doy cuenta que el mobbing es multidimensional y debe ser un estudio multidisciplinario. Sí debe haber psicólogos, porque el daño es brutal. Creo que también es importante este tipo de mesas que deberían hacerse con más frecuencia y deberían difundirse con carteles, así como se hacen las cosas del abuso sexual, porque esto también son abusos. Y entre más se conozca, la gente tendría información y diría, creo que los están haciendo mobbing, ¿no? O sea, o pareciera ser que le está haciendo mobbing, porque como no se conoce, la gente no entiende. Creo que es recomendable que en las instituciones educativas de nivel superior exista un lugar de observatorio y creo que las personas que trabajan estos temas deberían fomentar hacer un observatorio a donde lleguen las quejas, porque las quejas documentadas, cuando hay seguimiento se puede hacer algo. Y si no hay seguimiento y si esto se queda así como en una queja de, pues, me quejo con mis amigos y con mis colegas, entonces tampoco podríamos desmontarlo, porque está muy anquilosado en la ENA y en muchas otras universidades, pero digamos que, como dicen, comencemos por la casa. Muchísimas gracias.